Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Y qué estábamos escuchando? Estamos escuchando a la Santa Cecilia, una banda mexicana que tiene residencia en California, haciendo Corazón Bordado. Muy bien, el corazón bordado. Ahora nos vamos a otro tema que no tiene que ver ni con el corazón ni con el bordado, que sí tiene que ver con el nuevo Papa, con León XIV, y tiene que ver con el Opus Dei. No sé si ustedes recuerdan que Francisco, el Papa Francisco, le había ordenado al Opus Dei que reformara sus estatutos. Ahora tenemos una entrevistada que nos va a explicar con un poco más de autoridad que yo cuáles son los estatutos y por qué Francisco pedía que se reformaran los estatutos. La cuestión es que apenas murió Francisco, el Opus Dei se declaró de luto y suspendió todas las reformas. Y hoy, o mejor dicho ayer, el nuevo Papa, que, bueno, por sus hechos los conoceréis, ¿no? Todo lo que dijimos hasta ahora del Papa nuevo era pálpito, era intuición y eran deseos. Ahora estamos viendo los actos, los hechos. Lo concreto es que León XIV le exige al Opus Dei que termine con el luto y que siga ya mismo con la reforma de sus estatutos, al mismo tiempo que se reactiva una causa contra el Opus Dei en la Argentina. Estamos en comunicación con alguien que estudió mucho este tema, con Paula Vistañino, es periodista, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y es autora de un libro que salió hace relativamente poco que se llama Te serviré, que es una investigación periodística precisamente sobre el Opus Dei. Paula, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal, Sandra? Muchas gracias por el llamado, un gusto hablar con vos. Para mí también un gusto, que hace tanto que no te veo. Bueno, en principio, bueno, te habrás enterado, ¿no? Que el Papa León XIV volvió a la carga con el Opus Dei. Esto era algo que, bueno, vos que estás más enterada del tema, ¿el Opus Dei estaba esperando o lo toma por sorpresa? Bueno, a ver, yo creo que antes de que llegara el nuevo Papa, no lo estaba esperando. Una vez que llegó el nuevo Papa, como bien vos decías, un poco lo que se intuía era que iba a seguir en ciertos aspectos la línea de Bergoglio, el Papa Francisco, y no fue una sorpresa. Creo que sí fue una sorpresa claramente lo rápido que esto sucedió, porque para poner la línea de tiempo, el Opus Dei hacía 2 años que tenía la demanda del Papa Francisco de cambiar sus estatutos, como bien decís, por esta denuncia que si querés después nos metemos en Argentina. Sí, presentó presentó dos veces estatutos que fueron rechazados porque realmente no se correspondían con lo que ellos sabían que tenían que hacer. Es decir, que yo opino que eso fue una manera de ganar tiempo, esperando que el Papa Francisco no estuviera más. Esto no les gusta, por supuesto que lo diga, porque ellos dicen que ellos respetan a cualquier papa y aman a cualquier papa y toda esta cuestión, que no es cierta, porque el Vaticano es una institución política. Cuestión que los estatutos definitivos, ya en un ultimátum que era, bueno, dejen de perder tiempo y presenten lo que tienen que presentar, esos estatutos tenían que presentarse en el Congreso del Opus Dei, que empezaba 2 días después de la muerte de Francisco. Es decir que cuando llegaba el momento que ellos no querían, murió Francisco, y por supuesto que en el mismo día emitieron un comunicado en el que decían que por estar de luto, de duelo, mucho dolor y toda esta cuestión, no iban a tratar los estatutos en este Congreso. Llegó el nuevo Papa, no les cayó bien la noticia de que este Papa era el nuevo Papa, de que Prevost era el nuevo Papa, y no esperaban para nada que en el primer día de trabajo, podemos decir, del Papa nuevo, entre medio de una recepción por el jubileo a iglesias orientales y toda una actividad, si se quiere, más lúdica en un punto, no esperaban para nada que el Papa pusiera en agenda, los citara y les dijera, tienen que cambiar los estatutos. Muy bien, ahora, cuando estamos hablando de estos estatutos, que Francisco pidió que los cambiaran, que ellos se niegan a cambiarlos, que el nuevo Papa les exige que lo cambien ya, ¿de qué estamos hablando? El Opus Dei funcionó durante su casi un siglo de historia con unos estatutos que están denunciados en España, por ejemplo, por exmiembros del Opus Dei, por no ser transparentes con la Iglesia Católica. Es decir, tenían unos estatutos
que no eran los que se presentaban en el Vaticano, ¿no? Ajá. Esto que podemos llamar algo por lo menos opaco, es algo que para el Opus Dei fue fundamental para un funcionamiento que en muchos sentidos no responde a las reglas de la Iglesia Católica, ¿no? Comportamientos sectarios, comportamientos de vigilancia de sus miembros, de realizar informes de conciencia, de exigirles a miembros laicos entregar testamentos, toda una cantidad de reglas que no eran transparentadas como sus reglas reales al Vaticano. Entonces, por un lado, eso es una especie de, bueno, basta, o sea, no sean honestos con lo que son, con lo que hacen. Pero además, el Papa Francisco, a partir de la denuncia de la explotación de mujeres pobres como servidumbre de los miembros de élite, del Opus Dei, de curas y también de miembros laicos, el Papa les quitó la jerarquía, podemos decir, les quitó el lugar que tenían, que era el de ser una jerarquía de la Iglesia Católica, algo que les había dado Juan Pablo II, un papa aliado del Opus Dei y un Opus Dei aliado de un papa anticomunista, para pensarlo, tanto fuera de la Iglesia como dentro de la Iglesia, para combatir la izquierda dentro de la Iglesia, para combatir, por ejemplo, en América Latina, por supuesto, a los movimientos de izquierda y revolucionarios en el continente. Este papa les había dado todo y entre eso les había dado un lugar de ser la única prelatura personal de la Iglesia Católica. Esto les daba una especie de autonomía y gran privilegio de manejarse por fuera de la organización territorial de la Iglesia, es decir, que ellos tenían cargos de obispos y no respondían a los obispados, porque era una prelatura personal, es decir, donde ellos se instalaban, ellos eran la autoridad y no rendían cuentas. El Papa Francisco los movió del dicasterio para los obispos al dicasterio para el clero. De esta manera los degradó, aunque ellos no se hagan cargo de esa degradación y digan que siguen siendo una prelatura personal, y eso los obligaba también a cambiar esos estatutos, porque empezaban a tener que presentar informes respecto de sus actividades, tenían que empezar a rendir cuentas de lo que hacen, respetar jerarquías, ya no pueden tener un prelado que sea un obispo, con lo cual dependen de los obispados, y sobre todo hay una cuestión que es la que más jode al Opus Dei, digamos, no jode en términos personales, sino que jode a la estructura de funcionamiento del Opus Dei, y que tiene que ver con los miembros laicos. La Iglesia, esta especie de membresía que tienen en Argentina y en todo el mundo el Opus Dei, que está en 68 países, de personas que tienen sus profesiones, que ejercen roles en lo público y demás, pero que pertenecen con compromisos religiosos a la organización, no está habilitado por esta figura que tienen ahora, no pueden hacer eso. Entonces, de alguna manera es como que tienen que dejar a todos sus miembros sueltos. Y eso no funciona en una institución completamente jerárquica, en la que se jura obediencia, en la que se hacen compromisos económicos, compromisos espirituales, ¿no? En la que se respeta a rajatabla. Hay una frase que es muy buena, que es: quien obedece nunca se equivoca, ¿no? Esta idea de obediencia debida, y es: vos tenés que hacer lo que yo te digo, y el plan mayor es la institución, y entonces si vos me obedeces no te vas a equivocar. Y de esa manera, cumpliendo esto, que el Opus Dei lo tiene como una práctica común, ha habido incluso personas que han sido encarceladas por responder a los intereses del Opus Dei, en España, por ejemplo, por firmar papeles que, como abogados, como jueces, ¿no?, como diferentes profesionales que tienen una vida pública, pues no son sacerdotes, han hecho cosas para el Opus Dei por esta obediencia que les han traído consecuencias personales. Por eso tu libro se llama Te serviré. Claro, totalmente. Te serviré es lo que los miembros del Opus Dei célibes, que son numerarios, numerarias, y también se lo hacían hacer a las mucamas, tienen que decir cada mañana cuando se despiertan. Apenas suena el despertador, tienen que levantarse sin pereza, eso se llama minuto heroico, arrodillarse en el suelo, besar el suelo y decir, en lo posible mirando al cielo, te serviré, o serviam en latín, y así comienzan su día, en el que justamente se supone que su vida está marcada por servir a Dios, pero en este caso es servir a la obra de Dios, que así se llama el Opus Dei, cada día. Y la última, Paula, ¿cómo llegaste a estar interesada en escribir este libro? ¿Cuál fue el disparador que te hizo poner la atención en el Opus? Es bastante personal en algún sentido, o sea, creo que es curiosidad periodística ante todo, pero tiene una raíz en que yo crecí en la primera democracia postdictadura, porque soy del 77, en un lugar que se llama Bellavista, provincia de Buenos Aires, donde el Opus Dei tiene mucho poder.
donde al lado está Campo de Mayo, entonces también hay una mezcla de militares y un catolicismo muy conservador, y yo no era católica, entonces lo sufrí. Claro, Y como no, claro. me preguntaba, lo miraba con extrañeza y decía, ¿qué es todo esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta gente? ¿Por qué tienen este juicio sobre el resto de las personas como yo? Y toda esta cuestión fue una curiosidad que después ya periodista, bueno, empecé a explotar, y una cosa, la verdad, una cosa me fue llevando a la otra. Yo pensé que entraba y salía del tema, y acá estoy hace años que estoy con esto, porque no me soltó por la cantidad de cosas que fui encontrando, ¿no? Bueno, Paula Vistañino, gracias por este ratito, muy, muy interesante. Voy a leer tu libro, muy interesante, Bueno. todo lo que nos contaste. Un beso. Un lujo para mí, Sandra. Nada, te mando un beso enorme, ojalá nos crucemos pronto. Dale, dale. Besito. Adiós. Nosotros hasta luego. Escuchamos un poquito de música y vamos a un peloteo.